Imagina por un instante que todo lo que conoces de la historia es apenas una capa superficial, un relato incompleto tejido con fragmentos seleccionados. Imagina que detrás de los textos oficiales, detrás de los discursos religiosos repetidos por siglos, existe un tejido oculto, una verdad que fue cuidadosamente silenciada, distorsionada y reemplazada por una versión más cómoda para el poder. Ahora, pregúntate, ¿qué pasaría si un personaje crucial en la vida de Jesús hubiese sido reducido a una sombra? ¿Qué pasaría si la figura de una mujer que no solo fue compañera de misión, sino testigo privilegiada de lo sagrado, hubiese sido transformada en una estigma, en un símbolo de arrepentimiento y culpa? Esa es la mujer, María Magdalena, la mujer que desafió la historia. Durante siglos se nos repitió la misma imagen, una pecadora arrepentida, una mujer marcada por el error, rescatada por la bondad del Maestro, y así, generación tras generación, su nombre quedó asociado a la vergüenza, al pasado roto, a la compasión que necesita una salvación externa. Pero, ¿y si la imagen no fuera más que un velo? ¿Y si detrás de esa representación manipulada encontramos no a una pecadora, sino a una mujer instruida, consciente, valiente? Una mujer con una información espiritual profunda, con recursos propios, con la capacidad de sostener y fascinar y financiar y, sobre todo, con la sabiduría necesaria para comprender dimensiones de las enseñanzas de Jesús, que incluso los propios apóstoles no alcanzaban a captar. María Magdalena no fue una espectadora pasiva, no fue una anécdota, no fue una nota al pie de página en la vida de Jesús. María Magdalena fue protagonista, testigo, fue maestra. Su vida es la historia de una búsqueda incansable, la búsqueda de romper cadenas internas, de trascender los miedos impuestos, de liberarse de condicionamientos culturales y espirituales. Y en ese proceso, su figura se convierte en algo mucho más grande que un relato histórico. Se convierte en un símbolo vivo del despertar femenino, de la integración, del amor consciente y de la unión entre lo humano y lo divino. Piensa en esto. Si realmente hubiese sido tan secundaria, ¿por qué la tradición necesitó silenciarla? ¿Por qué rebajar su papel a pecadora redimida? La respuesta es clara, porque representaba lo que incomodaba. Una mujer con voz, con autoridad espiritual, con liderazgo, con la capacidad de sostener una misión tan trascendente como la de Jesús. Y aquí surge una invitación. Hoy no vamos a repetir la versión oficial, ni las frases que la historia convencional se empeñó en sostener. Hoy
Vamos a levantar el velo, a mirar detrás del telón, a explorar lo que los evangelios apócrifos, los textos gnósticos y las tradiciones místicas han mantenido vivo, a pesar de los siglos de censura. María Magdalena es un espejo, es el reflejo de lo que ocurre cuando el poder teme a la verdad y decide ocultarla. Es la voz de lo femenino sagrado, que fue silenciada porque su luz resultaba demasiado fuerte para un mundo que necesitaba estructuras rígidas. Hoy, aquí, quiero invitarte a un viaje que no es solo histórico, sino también espiritual. Un viaje donde vamos a descubrir no solo quién fue María Magdalena, sino la que representaba para ti, para mí, para todo aquel que busca un despertar de conciencia. Vamos a caminar por los pasajes olvidados de su historia, por las huellas que dejaron los textos gnósticos, por las leyendas que viajaron hasta Francia y por los símbolos que todavía vibran en la memoria colectiva. Y al hacerlo, descubriremos que María Magdalena no es únicamente la mujer de un relato antiguo, sino una presencia viva que sigue hablándonos, recordándonos y desafiándonos, porque ella no solo amó a Jesús, lo comprendió, no solo lo siguió, lo sostuvo, no solo aprendió de él, sino que también fue portadora de la enseñanza, guardiana de secretos que hasta hoy resuenan como un misterio. Hoy, mientras levantamos el velo, te propongo algo. Permite que esta historia no sea solo información, sino una experiencia, que no sea solo un relato de lo que ocurrió hace 2000 años, sino una puerta para preguntarte, ¿qué partes de tu propia historia han sido silenciadas? ¿Qué voces dentro de ti han sido etiquetadas como indignas cuando en realidad son portadoras de poder? ¿Qué cadenas internas necesitas romper para revelar la verdad de tu propio ser? Porque al descubrir a María Magdalena, descubrimos algo más profundo, el poder de desafiar lo establecido, el poder de recordar que lo sagrado habita en lo humano, el poder de honrar la verdad aunque el mundo entero se empeñe en callarla. Y ese, querido oyente, querida oyente, es el verdadero comienzo de nuestro viaje. Hoy vamos a descubrir juntos a María Magdalena, la mujer que desafió la historia. La imagen que nos vendieron. Detente un momento y hazte esta pregunta. ¿Por qué la historia oficial necesitó rebajar a María Magdalena? ¿Por qué transformar a una mujer con sabiduría, voz y liderazgo en un arquetipo de la pecadora arrepentida? La respuesta no se encuentra en la vida de ella, sino en el control. Una sociedad marcada por estructuras patriarcales y sistemas religiosos rígidos, una mujer con autoridad espiritual era peligrosa. Peligrosa porque cuestionaba el orden establecido. Peligrosa porque demostraba que lo sagrado no estaba reservado solo a los hombres.
ni confinado a los templos, ni limitado a la jerarquía de unos pocos. Y así, con el paso del tiempo, su figura fue modificada. María pasó de ser maestra a pecadora, de sabia a arrepentida, de líder a sombra. El golpe definitivo llegó en el siglo VI, cuando el Papa Gregorio I, conocido como el Magno, decidió oficializar esa visión. María Magdalena sería recordada como prostituta, una mujer marcada por el error, a quien Jesús redimió. Y esa narrativa, impuesta desde lo más alto de la Iglesia, se mantuvo viva durante más de 1000 años. Piensa en lo que significa eso. Durante un milenio entero, millones de personas escuchamos la misma historia, la misma etiqueta, la misma versión reducida. Y así, poco a poco, el poder de su verdadera figura quedó enterrado. Pero aquí viene el detalle fascinante. Los evangelios nunca dicen que María Magdalena fue prostituta. Si los leemos con atención, descubrimos que no hay una sola línea que la vincule con ese oficio. Lo único que encontramos es una referencia a que Jesús la liberó de 7 demonios. ¿Y qué significa esto? Podemos leerlo de forma literal o podemos interpretarlo como lo hacían las tradiciones místicas, no como una posesión externa, sino como la liberación de cadenas internas. Los 7 demonios podían representar los miedos, los bloqueos emocionales, los condicionamientos sociales, las sombras del alma que limitaban su plenitud, las heridas de infancia, las conexiones con su linaje, con vidas pasadas. En otras palabras, María no fue salvada por ser indigna, sino liberada para poder brillar en toda su potencia, con todo su esplendor. Entonces, surge una gran pregunta inquietante. ¿No será que la etiqueta de pecadora fue una metáfora impuesta para ocultar su verdadero papel? ¿No será que lo que realmente representaba era algo mucho más poderoso y peligroso para una sociedad que temía la voz de la mujer libre y consciente? Porque María Magdalena no era solo una más entre los discípulos. Los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 nos muestran otra historia. María Magdalena era la discípula más cercana, la que más comprendía las enseñanzas profundas de Jesús. Ella recibía revelaciones privadas, diálogos espirituales que no siempre compartía con el resto del grupo. Ella era, en muchas ocasiones, la intérprete de su palabra. Y esto, para la iglesia que nacía, era inadmisible. Un movimiento que buscaba consolidarse, establecer autoridad, levantar estructuras jerárquicas y centralizadas, no podía permitirse que la figura de una mujer quedara como heredera espiritual del maestro. La consecuencia fue clara. Había que distorsionarla, rebajarla, ocultarla, bajo capas de culpa y arrepentimiento.
pero el eco de la verdad nunca desaparece del todo. En los textos gnósticos encontramos a Pedro discutiendo con ella, cuestionando su autoridad, reclamando que cómo es posible que el maestro haya confiado a una mujer secretos que no compartió con nosotros. Y sin embargo, en esos mismos textos es Jesús mismo quien la reconoce y la defiende. Bienaventurada eres tú, María Magdalena, porque ves lo que otros no ven y comprendes lo que otros no comprenden. Imagina lo que eso significa. Jesús mismo validando su visión, su capacidad de entendimiento, de análisis, de comprensión, su lugar dentro del círculo íntimo. Eso nos revela algo clave. María Magdalena no solo fue testigo, fue canal de sabiduría, guardiana de una enseñanza que el resto aún no podía asimilar. Entonces, ¿qué pasó? La historia oficial decidió silenciar esta versión, porque aceptar a María Magdalena en su verdadera magnitud hubiera implicado aceptar que lo divino se manifiesta también en lo femenino, que la enseñanza no pertenece a unos pocos elegidos, sino a todo aquel que despierta. Recordemos que todos nosotros, hombres y mujeres, somos energía masculina, pero también energía femenina. Hubiera significado aceptar que el liderazgo espiritual no se define por género, rango o poder, sino por conciencia. Por eso, cuando hoy levantamos el velo y vemos quién fue realmente, no estamos solo revisando un dato histórico, estamos desafiando siglos de manipulación. Estamos recordando que detrás de la figura de la pecadora arrepentida se oculta la imagen de la mujer sabia, consciente, iniciada en los misterios, que supo sostener la misión de Jesús con una fuerza silenciosa y luminosa. Y lo más poderoso de todo, al recuperar esa imagen, también recuperamos un espejo para nosotros mismos, porque en la medida en que la historia intentó silenciarla, también hemos silenciado partes de nosotros, nuestra intuición, nuestra voz interior, nuestra capacidad de conectar con lo sagrado, más allá de las estructuras externas. María Magdalena no fue la pecadora que nos contaron, fue la mujer que desafió a la historia. Y ese desafío sigue vigente hoy. Cada vez que nos atrevemos a cuestionar lo que nos dijeron y buscamos la verdad en lo más profundo de nuestro ser. El origen y la preparación espiritual de María Magdalena viene cargado de energía, de poder, de iluminación. Por eso, cuando pensamos en María Magdalena, solemos imaginar una mujer marginal, pobre o desamparada. Sin embargo, esa mujer no corresponde a la realidad de su origen y la relacionamos de esta forma precisamente por todo lo que nos han contado, por esa historia a medias, tergiversada, que no da fe y no es verdad sobre María Magdalena. María provenía de Magdala, una ciudad próspera y comercial en las orillas del mar de Galilea. Magdala no era una aldea olvidada, sino un punto energético estratégico
en las rutas de comercio de su tiempo. No era, por lo tanto, una mujer aislada del mundo. Era alguien que desde su infancia tuvo contacto con una visión más amplia de la existencia, mucho más allá de los límites estrictos de la religión judía que dominaba en su tierra. A diferencia de lo que la tradición posterior quiso mostrarnos, María Magdalena no era una mujer desposeída. Al contrario, los textos sugieren que tenía recursos económicos propios y que incluso fue una de las mujeres que apoyaron y sostuvieron la misión de Jesús y sus discípulos. Esto es crucial, porque significa que no dependía de nadie para sobrevivir. Era una mujer independiente, con voz, con decisión, con la capacidad de mover recursos y sostener un proyecto espiritual. Pero lo más importante en ella no era su riqueza material, sino su hambre de conocimiento. María Magdalena no era conformista, no aceptaba las respuestas fáciles ni se limitaba a repetir lo que los líderes religiosos de su tiempo predicaban en las sinagogas. Había en ella una inquietud profunda, un fuego interno que la impulsaba a buscar más allá de lo establecido. Se dice que tuvo contacto con la corriente esenia, aquella comunidad que practicaba una espiritualidad más pura, ascética y mística. Los esenios buscaban apartarse de las corrupciones del templo y vivían con gran disciplina interior. En ellos, María Magdalena pudo encontrar enseñanzas de purificación, de conexión con lo divino y de lectura simbólica de las escrituras. También se piensa que conoció algo de las tradiciones egipcias, donde desde tiempos ancestrales lo femenino era considerado sagrado. Las figuras de Isis y Hathor representaban el poder creativo, la sanación, la fertilidad, la capacidad de guiar y sostener la vida. Allí, María Magdalena pudo nutrirse de la visión de un femenino divino que la sociedad judía había relegado. Además, no podemos olvidar la influencia griega. La filosofía que circulaba en su época planteaba preguntas profundas sobre el alma, el cosmos, la verdad y el propósito de la existencia. María Magdalena, en contacto con ese crisol cultural, seguramente escuchó y reflexionó sobre estas ideas. Y en ese ambiente, su espíritu no se conformó con respuestas simples. Ella buscaba comprender lo invisible, lo eterno, lo esencial. Esa búsqueda la convirtió en una mujer diferente. Muchas aceptaban las limitaciones que la sociedad imponía sobre su género. María Magdalena se atrevió a romper ese molde, ese esquema, esa tradición. Era rebelde, sí, pero una rebeldía consciente, orientada a la expansión del espíritu y no a la simple oposición. Y aquí aparece un detalle que durante siglos fue malinterpretado: la mención de los 7 demonios, de los que Jesús la liberó. Si lo leemos superficialmente, parece un relato de posesión y exorcismo. Pero si lo miramos con los ojos de la sabiduría simbólica, podemos entenderlo como la liberación de 7 velos, 7 ataduras que limitaban su expansión interior. ¿Cuáles eran esos demonios? Podemos nombrarlos de la siguiente manera: el miedo,
que paralizaba, la culpa que encadena, la sumisión que apaga la voz, la ignorancia que nubla la conciencia, la dependencia que impide la libertad, la duda que quiebra la confianza y la desconexión con la divinidad interior que apaga la luz del alma. María no era entonces la mujer rota y desamparada que la tradición quiso mostrarnos. Era la mujer que se liberaba a sí misma, paso a paso, capa por capa, hasta convertirse en la compañera espiritual que podía comprender las enseñanzas más profundas del Maestro. Ese proceso de liberación fue su preparación espiritual. Cada búsqueda, cada tradición explorada, cada límite superado, la preparaba para encontrarse con Jesús, no desde la necesidad ni desde la dependencia, sino desde la conciencia plena. Ella no llegó a su lado como alguien que necesitaba ser rescatado o rescatada, sino como alguien lista para reconocer, sostener y expandir su mensaje. Esa es la clave de la historia oculta que nos vendieron siempre. María Magdalena no fue la pecadora redimida, fue la iniciada consciente, la mujer preparada, la buscadora incansable que estaba destinada a ocupar un lugar esencial en la misión de Jesús. Su fuerza de carácter y su papel junto a Jesús son un papel preponderante e importante. Mira bien, detente un momento y reflexiona. ¿Qué significa realmente que Jesús eligiera a María Magdalena como su compañera más cercana? No fue una decisión superficial, ni mucho menos casual, en el entendido que la casualidad no existe. Existe la sincronicidad o sincronización con el universo. Fue un reconocimiento profundo, un acto que revela la claridad de percepción del Maestro. En María Magdalena vio algo que muchos otros no podían percibir. Ella poseía claridad, entendimiento y una fe inquebrantable, que no dependía de explicaciones externas ni de la aprobación de los demás. Mientras los discípulos a menudo dudaban, discutían o se dejaban llevar por el miedo, María Magdalena estaba allí, firme, sosteniendo la energía de la enseñanza, absorbiendo lo que otros no podían comprender. Cuando Jesús hablaba en parábolas, en metáforas profundas que parecían crípticas para muchos, ella captaba el sentido oculto, la intención más elevada. Los textos gnósticos la presentan como la discípula predilecta, la que recibía enseñanzas privadas y más elevadas, aquella que estaba lista para integrar y transmitir la sabiduría más profunda del Maestro. Y aquí surge un punto fundamental. La relación entre Jesús y María Magdalena no era jerárquica. No se trataba de un maestro y una alumna, sino de compañeros de misión, de almas que se reconocían, que se activaban mutuamente, que combinaban energías complementarias. Jesús representaba la energía crística, la luz, la expansión, la claridad, la fuerza del amor que trasciende lo humano. María Magdalena
encarnaba la energía femenina consciente, la intuición, la profundidad, la comprensión de lo invisible y lo sagrado. Por lo tanto, juntos formaban un equilibrio perfecto: luz y receptividad, guía y sensibilidad, acción y contemplación. Dos fuegos que se encontraban y se potenciaban mutuamente, creando un espacio donde la enseñanza no era impuesta, sino vivida, compartida y transmitida con integridad. Pero su fuerza de carácter no se limitaba al plano espiritual, también se manifestaba en lo humano, en lo cotidiano y en lo social. María Magdalena era capaz de enfrentarse a los discípulos varones cuando intentaban minimizarla o cuestionar su autoridad. Lo hacía con calma, con claridad, con la firmeza de quien sabe y vive lo que enseña. No había arrogancia, no había confrontación por ego, había una presencia consciente, un reconocimiento de la verdad que no podía ser ignorado. Esta fuerza era fundamental en un tiempo donde la mujer era considerada secundaria, limitada a los espacios domésticos y relegada de la enseñanza espiritual. María Magdalena no solo rompía esas barreras, sino que lo hacía desde la excelencia, mostrando que la sabiduría y la autoridad no dependen del género, sino de la conciencia y del compromiso con la verdad. Además, su papel junto a Jesús incluía la sostenibilidad de la misión. Ella no solo comprendía las enseñanzas, sino que ayudaba a mantener la energía del grupo, a orientar a los discípulos en los momentos de conflicto y confusión, y a transmitir la esencia de la espiritualidad de manera equilibrada. Su presencia era un ancla, un punto de claridad en medio de la incertidumbre. La combinación de su sabiduría y fuerza de carácter también permitió que el mensaje de Jesús tuviera un respaldo humano y espiritual sólido. María Magdalena era ese testigo y compañera, pero también esa guía silenciosa. Su capacidad de percibir lo profundo y actuar con discernimiento la convertía en una gran figura insustituible, en un pilar invisible que sostenía no solo la misión de Jesús, sino el linaje de la enseñanza que él transmitía. Y si lo pensamos desde la perspectiva de la conciencia femenina, su papel era revolucionario: mostrar que lo sagrado podía ser vivido de manera integral, donde lo humano y lo divino no estaban separados, sino entrelazados. Juntos eran y son uno solo. Cada decisión, cada intervención, cada enseñanza que compartía María Magdalena estaba impregnada de una fuerza que trascendía la historia. Ella estaba reescribiendo los códigos del poder espiritual sin necesidad de proclamarlos. En esencia, María Magdalena no solo acompañó a Jesús, lo completó, lo complementó, lo potenció, lo equilibró. Su presencia transformó la energía del grupo, amplió la profundidad de la enseñanza y demostró que la verdadera fuerza espiritual incluye tanto la claridad como la sensibilidad, tanto la autoridad como la compasión, tanto la acción como la contemplación. Cuando hoy miramos a María Magdalena, debemos comprender que su fuerza no era solo externa, ni su papel solo secundario. Era y sigue siendo
un modelo de liderazgo consciente, espiritual y femenino, un recordatorio que la misión más importante de la vida no depende del reconocimiento externo, sino de la integridad, la claridad y la capacidad de sostener la verdad con amor y convicción. María Magdalena, en los evangelios gnósticos, prácticamente se vuelve importante después de la partida de Jesús. Los discípulos estaban sumidos en el miedo y la confusión. La misión que habían acompañado durante años parecía desmoronarse ante sus ojos. La incertidumbre los paralizaba. Sus mentes, acostumbradas a seguir a un maestro, ahora se encontraban solas, enfrentando un vacío que parecía imposible de llenar. Es en ese momento cuando surge María Magdalena, no como un personaje secundario, sino como la voz de la claridad y la continuidad. Se levanta no con prepotencia, sino con firmeza y serenidad, consciente de la responsabilidad que carga. Recuerda a los discípulos las enseñanzas que Jesús les dejó, aquellas verdades que solo unos pocos habían podido comprender en su totalidad. En el Evangelio de María, un texto gnóstico descubierto en Nag Hammadi, se nos muestra esta escena con una fuerza sorprendente, porque María Magdalena les dice que no teman, que la verdadera libertad y el reino no están en las estructuras externas, ni en lo que puedan hacer los romanos o los líderes religiosos. El reino, les recuerda, está dentro de cada uno. La verdadera revolución no está en la política ni en la fuerza, sino en la conciencia despierta, en la capacidad de cada ser humano de reconocer su divinidad interior y vivir desde ella. De allí que se nos muestra una María Magdalena con dos dimensiones esenciales: la autoridad espiritual y el rechazo del patriarcado. Importante en esos momentos para elevar la fuerza de los discípulos, para poder seguir y darle continuidad al legado de Jesús. Y de ahí viene ese legado oculto y lo femenino sagrado, porque aunque la historia oficial intentó borrarla, aunque se esforzó por reducirla a un estereotipo y relegarla a un segundo plano, el eco de María Magdalena nunca desapareció. A lo largo de los siglos, su presencia se mantuvo viva, en tradiciones orales, en relatos ocultos y en la memoria de quienes comprendieron la profundidad de su papel. Al llegar a la región de Provenza, en Francia, las leyendas cuentan que María Magdalena se instaló junto a su hija, Sara, fundando comunidades donde la espiritualidad se vivía de manera directa, donde lo sagrado femenino era honrado y cultivado. Estos relatos no son simples cuentos, representan un hilo de sabiduría transmitido de manera silenciosa, un legado que escapó a la censura de los concilios y de los sistemas patriarcales. María Magdalena es recordada en estas tradiciones como la portadora de la llama femenina del Cristo, la guardiana de las enseñanzas ocultas que no podía permanecer en las manos de un sistema que no entendía la igualdad de lo divino. Ella sostuvo la sabiduría secreta, enseñando que la verdadera espiritualidad integra lo masculino y lo femenino, que el poder no se manifiesta en la dominación, sino en la armonía y complementariedad de los opuestos. Su figura nos habla del principio femenino sagrado, no como sumisión, no como apoyo
pasivo, sino como fuerza consciente y creativa, capaz de sostener, nutrir y transformar la misión de la luz. Es la fuerza de la intuición profunda, de la compasión que no se debilita ante la adversidad, de la sabiduría interna que guía sin imponer, que enseña sin exigir algún reconocimiento. María Magdalena no fue la sombra de Jesús, no fue un personaje secundario ni un accesorio de su historia. Fue la mujer que sostuvo su misión, que acompañó en los momentos de mayor desafío, que protegió el legado frente a quienes querían silenciarlo y que nos recuerda que la divinidad no se divide por género, sino que se manifiesta plenamente en la unión consciente de los opuestos, en la interacción sagrada del masculino y el femenino. María Magdalena nos invita a mirar más allá de los dogmas, más allá de los juicios históricos, para descubrir la verdad que permanece oculta, la sabiduría que no puede ser destruida porque reside en la conciencia de quienes la viven y la transmiten. Como reflexión final, quiero dejarles esto: el espejo de María Magdalena, porque María Magdalena es eso para cada uno de nosotros y ha sido por siglos, un espejo que atraviesa años, siglos, mentes, para instalarse en nuestros corazones. No solo es un reflejo histórico, sino un espejo espiritual que nos invita a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que creemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad que nos rodea. Al observar su vida, surge una pregunta inevitable: ¿qué cadenas internas necesito romper para liberar mi verdadero ser? María nos enseña que la libertad no llega desde afuera, no depende de circunstancias externas ni de la aprobación de otros. La verdadera libertad surge de la valentía de enfrentar nuestras sombras, de reconocer los miedos, las culpas y las limitaciones que nos han sido impuestas, ya sea por la sociedad, la educación o incluso nosotros mismos. Su vida también nos interpela sobre la otra dimensión crucial: ¿qué voces internas o externas he permitido que me silencien? ¿Qué parte de mi sabiduría estoy lista o listo para honrar y expresar? Ella desafió a la historia porque se atrevió a ser ella misma. No se conformó con los roles que la sociedad le imponía. No aceptó que su valor dependiera de cómo otros la percibieran. Se atrevió a amar con conciencia plena, a aprender sin miedo y a sostener la verdad sin rendirse, incluso cuando el camino estaba lleno de sombras y desafíos. Y hoy, su mensaje sigue siendo poderoso y urgente: que despertemos, que no aceptemos verdades impuestas sin cuestionarlas, que tengamos la valentía de explorar, de sentir y de vivir la espiritualidad de manera consciente. Nos invita a integrar lo sagrado con lo humano, a reconocer nuestra divinidad interior y a actuar desde ese lugar de amor, integridad y compasión. María Magdalena nos recuerda que el despertar no es opcional, sino un llamado inevitable para quienes desean vivir plenamente. Que nuestras acciones reflejen nuestra sabiduría interior, que nuestra voz no sea acallada y que podamos sostener la luz, incluso cuando el mundo intenta oscurecerla. En definitiva, María Magdalena nos enseña a ser auténticos, conscientes y valientes. Es la forma más pura de honrar nuestra esencia.
que cada uno de nosotros, al mirar su ejemplo, pueda encontrar el valor de liberarse de esas cadenas, de expresar la sabiduría interna y de vivir la vida con un amor consciente que transforma todo lo que toca. Porque, al final, su mensaje es claro y luminoso. Despierta, reconoce tu poder, honra tu sabiduría y vive lo sagrado en lo humano. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas esta información, porque hay muchas personas buscando, esperando encontrar la información correcta que despierte su corazón y su alma. Dale like a esta información y ayúdame a expandir este canal a lo más profundo del mundo entero.